Bueno, ustedes me dicen si ya copiaron. Ya solo nos falta la última línea, Lick. Va, está bien. De mi parte, ya estuvo, Lick. Va, vamos a ver los demás, le vamos a dar unos 2 minutos más. Un minuto más. Bueno, vamos a iniciar. Eh, el día de hoy, como les había mencionado, pues la particularidad que tiene el problema es que no solamente se están creando acciones comunes, sino también se están creando acciones preferentes. Ya dijimos que la diferencia entre las comunes y las preferentes es que las comunes las compra todo el mundo, pero las preferentes son los socios, ¿verdad? Que crean la sociedad, son los que tienen ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuevamente identificando todos nuestros actos y nuestros valores con los que estamos trabajando para poder saber cómo está, pues, en realidad este punto. Entonces, yo coloqué esta matriz que tenemos acá, ¿verdad? Esta, para tener nuestros datos y con eso comenzar ya a desarrollar nosotros lo que nos corresponde, ¿verdad? Entonces, pues acá vamos a leer el problema. La fecha, o sea, sí nos interesa, pero ahorita es relevante ese. El capital autorizado del señor, pues se considera en 400,000 quetzales. Capital autorizado, ¿verdad? ¿Y cómo está compuesto ese capital autorizado? Está compuesta por 1,000 acciones con un valor de 400 quetzales cada una. Por eso es que es de 400,000. Dice, de las cuales 300 son preferentes y el resto comunes. La base de esto es el artículo 100 y 101 del Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Que ahí reza, pues, la parte general de estas acciones, ¿verdad? No solo la definición, sino la parte operativa de ellas. Dice, las acciones preferentes fueron suscritas y pagadas en su totalidad. Suscritas, creadas, ¿verdad? Pagadas también. Entonces, tenemos aquí una situación, algo general, digamos. Se crearon en total, ¿verdad? 300 acciones preferentes. Preferentes se crearon 300. Y el resto dice que son comunes, pero en realidad nosotros tenemos
1000 acciones. Preferentes son 300, entonces comunes serían 700 acciones. ¿Sí? Comunes son 700, ¿verdad? Entonces ya estamos con ese primer punto. El segundo nos dice, ¿verdad? Que se crearon, por supuesto, se crearon, ¿verdad? Y en la parte de acá dice, fueron suscritas y pagadas, ¿cuáles? Las acciones preferentes. Entonces, ¿cuántas acciones preferentes sacamos? 300. ¿Cuántas se suscribieron? 300. ¿Cuántas se pagaron? Dice acá, fueron suscritas y pagadas en su totalidad. O sea que se pagaron 300 también. O sea que de esas ya no tenemos nada, no tenemos ni un saldo. ¿Verdad? Ya no tenemos ni un saldo de ese valor. ¿Verdad? Ahora, bien, vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿cuál es el valor de cada acción? El valor de cada acción económico, el de 400 quetzales. Entonces, 400 acá. Lo voy a colocar con negrita. Ahora, comunes. Entonces, se quedaron 700. Pero dice que de las comunes, solo se suscribieron 500. 500. Y de esas 500 solo se pagaron 400. Con el mismo valor de 400 quetzales cada una. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese primer valor. No sé si hasta acá hay alguna duda o algo. Ahí vamos bien, Lick. Va. Entonces aquí sacamos las unidades. En la parte de acá, en esta parte, vamos a sacar ya el valor económico, ¿verdad? De cada bien, de cada acción. Entonces acá lo que sacamos fueron las unidades, ¿verdad? Entonces, y acá vamos a sacar el valor en quetzales. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para sacar el valor en quetzales, tenemos que multiplicar los 300 por 400 para que nos dé el total de lo que corresponde a este valor. Entonces decimos 300 por 400 quetzales. Son 120,000 quetzales, 120,000 quetzales, ¿va? Sí, Lick. Ahora venimos con la de abajo, comunes, ¿verdad? Igual, 700 por 400. 280,000. Voy a generar suma para ver en realidad cuánto asciende. Y ese valor asciende a 400,000. Entonces, ese es el valor del capital autorizado, que son los 400,000 que dicen aquí. Capital autorizado por 400,000 quetzales. Ya hallamos el capital autorizado, ¿verdad? Por el valor de 400,000 quetzales. Ya lo tenemos acá. ¿Sí? En realidad, entonces la empresa sale al mercado con un valor de 400,000 quetzales, ¿verdad? Es el valor con que está saliendo nuestra empresa. Ahora dice suscritas, solamente 300. ¿Y 300 eran? Entonces se suscribió el total. Esto por esto, ¿verdad? Nuevamente. Y volvemos aquí, 500 suscritas por 400 quetzales. Suscritas. Ya tenemos el valor de las suscritas, ¿verdad? Y solamente generamos la suma y entonces suscritas tienen un costo de 320,000. Pagadas. Dice que se pagaron 300, o sea que aquí se crearon, se suscribieron y se pagaron todas. Entonces, 300 por 400, ¿verdad?
nos da nuevamente los 120,000 que tenemos acá. Ahora acá pagadas solo fueron 400 de las 700 que se habían creado. Pero en realidad solamente creamos 700 de estas, pero solo suscribimos 500. Quiere decir que hay 200 de diferencia que están pendientes. Y de las 500 solo nos pagaron 400, todavía nos quedan 100 acá. Nos quedan 200 acá, de 700 a 500 son 200, y de 500 a 400 nos quedan 100. En realidad tenemos 300, ¿verdad? Acciones que no se sabe dónde están. ¿Sí? Entonces venimos y decimos 400 por 400. Y volvemos a determinar ese valor. Entonces, creadas son estas unidades. Voy a colocar un color. Suscritas son estas. Le voy a colocar amarillo. Y pagadas son estas de acá. Le vamos a colocar verde. ¿Verdad? Verde. Entonces, ya tenemos ahí nuestros datos iniciales. ¿Sí? Entonces, ahora bien, estos datos iniciales son todos los valores que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar nuestras partidas. Lógicamente lo tenemos que ver con el método de 3 partidas, con el método de 2 partidas y con el método de una partida, ¿verdad? Porque ese va a ser el orden con el que vamos a trabajar. Primero iniciamos con 3 partidas, luego con 2 partidas y terminamos con una partida, para que veamos el orden también y la secuencia. Acá nos dice pendientes de suscribir. ¿Cuántas unidades están pendientes de suscribir? Se crearon 700 de estas, porque aquí todo se creó y se suscribió, menos 500 suscritas. Pendientes de suscribir, tenemos 200. Pendientes de pagar, suscribimos 500, pero solamente se pagaron 400. Pendientes de pagar ahí, 100. Entonces, aquí vamos a tener total pendientes, ¿verdad? Ahora vamos a sumar. Vamos a sumar estos valores de acá. Sumamos, igual, suma, y sumo 200 más 100, y me da un valor de 300. Ahorita voy a eliminar este valor y ahorita lo vamos a sacar. Entonces, pendientes de suscribir hay 200 y pendientes de pagar hay 100. ¿Por qué? 700 creadas menos 500 suscritas hay 200. 500 suscritas menos 400 pagadas hay 100. En total hay, ¿verdad? 300 unidades. O sea, de 700 menos 400 igual a 300 unidades que están pendientes. Están pendientes. ¿Sí? Entonces, esas son las que quedaron en el aire y nosotros no sabemos por dónde andan, ¿verdad? Sí. Ahora aquí vamos a ver el valor económico en quetzales. Decimos, las 200 las multiplicamos por el costo de 400 quetzales. Pendientes de suscribir tenemos 80,000 quetzales. Pendientes de pagar 100 por 400 quetzales tenemos 40,000. Vamos a arrastrar. Y ahora acá, pendientes de, esto no lo tenemos, es plata que no la tenemos, es plata que está pendiente, ¿verdad? Son 120,000 quetzales pendientes. ¿Por qué? Porque en realidad, creadas hay 400, pero pagadas solamente hay, ¿verdad? 280,000. ¿Sí? Entonces, si yo coloco acá creadas, tengo 400,000 quetzales. Pagadas, solamente tengo 280,000. Si resto eso a 400, le resto 280, me vuelven a quedar los mismos 120,000 que están acá, ¿verdad?
lo pendiente de percibir. Pendiente de pagar, ¿va? Son los mismos 120,000 que tenemos acá arriba, ¿verdad? Los que están aquí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestra tablita, la cual ya nos da cómo está integrada toda la parte de nuestras acciones. Cópienla, por favor, para que así podamos ir avanzando. Disculpe, ¿Sí, dígame? es que si yo compro una acción preferente, lo único que me va a dar derecho en la empresa es, ¿cómo le dijera yo? O sea, ¿voy a tener diferentes derechos o van a ser los mismos derechos que las comunes? Los privilegios. Lo que pasa es que ¿O es eso? las acciones preferentes solo serán compradas y creadas para los socios formadores o creadores de la sociedad, los Ah, fundadores. ok. Ajá. Ajá. Entonces, y las comunes es para todo el mundo. Lógicamente que Y la los vulnerables. cantidad de dinero de dividendos, o sea, se las van a llevar más los socios fundadores que todos los socios, ¿verdad?, de las acciones comunes, porque Aunque es el un costo poquito sea más el alto. mismo. Aunque el costo sea el mismo, pero en la parte de la creación, en el estatuto, entonces ya ahí se va a definir el porcentaje diferencial para uno y para otro. Tanto para utilidades como para las obligaciones, supongo. Dentro de las obligaciones, recordemos que lo que habíamos hablado inicialmente en los primeros periodos de sociedades decían que en las obligaciones de la sociedad anónima, pues tendría que responder según cómo queda creada en el acta constitutiva, si es solamente por patrimonio o no. Ah, Sí, Tony, bueno. Lick, perdone, diga, Tony. no sé si yo tenía una idea errónea, pero para mí que las eh, acciones preferentes tenían un valor más alto. No, eso va a depender principalmente cuando se han creado las acciones. O sea, algunas Ah, sí van a perfecto. tener valores más altos, otras no, pero lo que va a diferenciar es, por ejemplo, tenemos 1 millón de ganancia neta, pero lo que se Exacto. divide de ese millón solamente es un 5%, que se divide entre todos los socios como dividendos. Pero puede ser que Ajá. de ese 5%, digamos que a los socios formadores o fundadores les corresponde el 60% y a los comunes les corresponde el 40%. Es decir, las ganancias de las acciones preferentes son mejores Sí, por en supuesto, porcentaje. siempre van a ser mejores en porcentaje, porque ellos asumieron el riesgo inicial para crear la empresa. Perfecto. Gracias, licenciado. Bueno, bueno, ya tenemos ahí nuestros datos copiados. Ahora Dígale. iniciaremos. Sí, dígame. No, que ya tenemos copiados. Bueno, ahora vamos a iniciar, ¿verdad? A lo que es los métodos. Y aquí tenemos método de 3 partidas, ¿verdad? Vamos a tener nuestro método de 3 partidas. Entonces aquí sí le voy a colocar el color que le corresponde. Bueno, entonces, método de 3 partidas. ¿Por qué iniciamos por el método de 3 partidas? Porque recordemos que toda vez que nosotros iniciamos a crear nuestra sociedad, siempre tendrá que ser por el método de 3 partidas. Al final llegaremos a tener solo una, pero necesitamos hacer el desglose de los métodos de las partidas. ¿Sí? Bueno, veamos. Entonces, método de 3 partidas. Vamos a decir partida 1, ¿verdad? Día 1, o solamente PDA 1. Y la fecha que corresponde es el 1
¿De qué nos dice acá en que se creó la sociedad? Arriba en los Junio. datos El decía 1 de junio, Lick. de junio. Estamos, de 2020. En esa fecha estamos creando la sociedad. Ahora, cuando creamos la sociedad anteriormente, pues la primera partida, por el método, ¿verdad? De 3 partidas, la partida solamente nos quedó acciones por suscribir a capital autorizado. ¿Por qué dijimos que las acciones por suscribir se colocaban como primera cuenta en esta partida? Porque se está aperturando. Exacto, porque se está aperturando. Entonces, ahora acá sí vamos a tener acciones por suscribir. Pero, ahora le vamos a colocar su apellido. Tenemos preferentes y tenemos comunes. Entonces, acciones por suscribir, solamente que acciones por suscribir preferentes. Y aquí abajo, acciones por suscribir comunes. ¿Por qué? Porque entonces ahí está la explicación. No sé quién me preguntaba si hubieran distintas categorizaciones en las preferentes y creadas y suscritas fueran distintas, ¿se unían a las otras? No, se tiene que hacer por separado porque estamos llevando cuentas por separado. ¿Verdad? Porque no son las mismas. No van a tener ni el mismo nivel de rentabilidad, ni tienen el mismo nivel, digamos, en el valor de la creación de la empresa. El valor es totalmente distinto. Y esto, pues, lo tenemos que cargar a capital autorizado. Ahora, ¿qué cantidad es la que va a ir acá? En mi debe, en mi haber. ¿Qué cantidad va a ir? 120,000. ¿Por qué 120,000? Pues son las que están pagadas, ¿eh? Creadas No, 300. exacto, porque aquí dice creadas, 300. ¿sí? Porque la estamos 80,000 creando. Entonces, acá hay 300 creadas que corresponden a 120,000 quetzales. 120,000 quetzales. Acciones por suscribir comunes, o sea, creadas, hay 700 por 400 quetzales, igual a 280,000. Dice el dato aquí arriba que nace con un capital autorizado de 400,000 quetzales. Entonces, lógicamente acá vamos a tener que desarrollar nuestra pequeña suma, ¿verdad? Y sí, lógicamente da 400,000 quetzales. Entonces acá decimos igual 120,000 más 280,000, los 400,000 quetzales que dice arriba, con el valor económico con el que empezó a funcionar la empresa. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa primera partida, esta que nos está determinando hacia dónde pues está direccionando toda la parte de la creación de la sociedad. O sea, estamos viendo solo creación de la sociedad, más no estamos viendo si se está pagando ahorita, solo estamos viendo que se está aperturando la sociedad. ¿Cuál es el valor? Y, Dígame. disculpe, pero yo me hago bolas ahí con eso porque por suscribir a mi criterio no están suscritas, ¿verdad? Pero sin embargo sí se van a suscribir. Yo pensaba o sea, así pensaba en utilizar acciones suscritas, por ejemplo, o en qué momento puedo utilizar esa cuenta, dijera. Bueno, mire, acciones por suscribir solo se utiliza cuando las estamos creando. Bueno. Ajá. Y suscriptores de acciones las utilizamos cuando ya las estamos legalizando en el acta constitutiva, está quedando. Bueno. Ajá. Esa es la Ok, diferencia. gracias. Bueno. ¿Cuál sería el valor acá? Perdonen.
Valor inicio de operaciones de la sociedad Mi Casita S.A. Ajá, Mi Casita S.A. 1000 acciones, las cuales se derivan 300 preferentes, 700 comunes, por 400 cada una. Exacto, ahí estamos. Gracias. Valor. Inicio de operaciones Mi Casita, sociedad anónima, 1000 acciones, 300 preferentes, 700 comunes, con un valor de 400 cada una. Ahí estamos, magnífico. Estamos bien. Partida 1, ¿verdad? Ahora vamos a la partida 2. ¿Sí? Yo voy a copiar esto solo por rapidez, pero partida 2. Ahora, si la partida 1 es por la creación, entonces la partida 2 tiene que ser por la suscripción. Exacto, ¿verdad? Por esa parte. Entonces, acá ya es, lo voy a copiar esto por formato. Suscriptores de acciones con su apellido preferentes. ¿Verdad? Preferentes. Suscriptores de acciones preferentes. Ahora, aquí ya registramos las creadas, ahora las suscritas. De las preferentes, se suscribieron todas, porque aquí no lo dice. Se suscribieron todas. Entonces, 300 por 400 es igual a 120,000. Entonces, acá tenemos 120,000 quetzales de estas. Ahora viene suscriptores de acciones comunes. Las comunes se crearon 700, pero solamente se registraron, legalizaron 500. 500 por 4, 500 por 400, 200,000. Los 200,000 que están acá. 200,000. ¿Sí? Ahora, como estas estaban para crear, ahora estas tienen que cerrarse o saldarse, digamos, o reflejar lo que queda pendiente. Entonces, A, acciones por suscribir preferentes. Por acciones por suscribir preferentes. ¿Qué valor va a llevar esta cuenta? Va a llevar los 120,000 que están acá. Y ahora, acciones por suscribir comunes. Acciones por suscribir comunes. Y el valor que lleva son los 200,000 quetzales que están acá. ¿Sí? Sumamos. ¿Verdad? Y cuadramos la partida con los 320,000 quetzales. Esos 320,000 quetzales que están aquí son los mismos 320,000 quetzales que tenemos acá. Los 400,000 quetzales que están aquí son los 400,000 quetzales que tenemos acá registrados. Preguntas. Vi que en este caso de las acciones, solo por ser, digamos, que hay que diferenciarlas, es necesario ponerlas siempre, no solo el total de los 320,000. No, hay que diferenciarlas, hay que separarlas. Porque son dos cosas distintas. O sea, claro que pertenecen a la empresa, pero son dos tipos de acciones totalmente distintas. Ok, gracias. Bueno. Ahora, ¿cuál sería el valor acá, perdone? Lick, perdone una pregunta. Dígame. Es decir, en la partida 2 solamente vamos a ingresar todas las acciones que sí están pagadas, No, más no ya están registradas. las que están registradas. Exacto, O sea, es el total. exacto. Ajá. Lo que está aquí, en esto, 320,000.
Estamos registrando perfecto. 120,000 y estamos registrando 200,000. No son las creadas. No, las creadas Perfecto. estuvieron aquí en la partida 1. Bien, perfecto, gracias. Bueno. El valor, ¿cómo lo podríamos dejar? Valor inicio de operaciones de la sociedad Mi Casita. 800 acciones suscritas. Ajá. Mi casita. Perdón, ¿cuántas acciones suscribimos? 800 acciones. 800, exacto. No sé si se deriva a 300 y 500, ¿no? Sí. Ah, bueno. 300 preferentes 500 y comunes. 500 comunes Un valor de 400 cada uno. cada una. Ahí estamos. Y ese es el valor. ¿Verdad? Inicio de operaciones Mi Casita. Acciones suscritas, 800 acciones suscritas, 300 preferentes y 500 comunes por 400 quetzales cada una. Entonces, método de 3 partidas, ¿verdad? Ya vamos 2 partidas. Vamos con la partida 3, que es la que termina de cerrar este pequeño círculo. Las pagadas. Exacto. Ahora vamos con las pagadas, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos que hacer un par de cálculos más, o atender a lo que nos dice acá. Dice, las comunes se subieron 500 y se pagaron 400 en efectivo. Entonces, en efectivo nos está diciendo, ¿verdad? En efectivo se pagaron 300. En efectivo 300. Eso es lo que nos dice acá el dato. En efectivo, 300. Mobiliario de equipo, 100. ¿Verdad? Y del total en efectivo se dejó en caja el 5%. El resto se depositó en el banco. ¿Sí? Ahora entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Porque cuando estamos determinando acá, dice que en efectivo se pagaron 300. Por supuesto, ¿por qué hay 300? Porque son estas, digamos, o de estas, digamos que se pagaron así, ¿verdad? De esas son las que nosotros estamos registrando las pagadas, porque en realidad a nosotros nos están dejando de esta forma, ¿verdad? Establecido ese valor. Porque tenemos 400 nada más pagadas. Entonces, de esas 400, ¿verdad? Se descubrieron 500 y 400 se pagaron en efectivo. De esas 400, en efectivo se pagaron 300 y como de equipo, 100. Eso es lo que nos está diciendo. Lo demás se asume que fue con cheque. Exacto. ¿Sí? Porque como estamos trabajando la parte, dice, en efectivo, se dejó en caja el 5% y el resto se depositó en el banco. O sea, el resto de esto, más lo demás que pagaron, con cheques, ¿verdad? Ahora voy a explicar algo. ¿Por qué no podemos dejar tanto dinero en caja? Por el riesgo. Exacto. Pero más por la ley de bancarización. Y con la ratificación del secreto bancario, pues lógicamente operaciones mayores a 20,000 quetzales directamente tienen que irse a bancos. Y dentro de las políticas de caja y bancos, nos dice que no puede ser mayor la cantidad al 10% el que tenga que quedarse en caja. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque no es porque los señores quieran tener todo en el banco, sino es porque igual están bancarizando y la parte de bancarización es obligatoria para Guatemala. Bueno, para todo el mundo, desde la aparición de la SNIC. Bueno, veamos acá. Dice, se pagaron en efectivo. Entonces, ¿qué cuenta va a soportar el efectivo?
Ajá. Acá. Caja, caja, ¿verdad? Porque dice en efectivo. De ahí, Bancos, bancos, exacto. mobiliario y equipo. Inmobiliario equipo. Ah, acciones por suscribir. Ah, Eso es lo que vamos a ver, cómo queda. no. Porque aquí no puede quedar acciones por suscribir, porque acciones por suscribir debe y acciones por suscribir, a ver, ya Suscriptores de están acciones. cerradas. ¿Cuál quedó abierta? Suscriptores de acciones preferentes. Suscriptores de Capital acciones. autorizado. Bueno, pero el capital autorizado lo utilizamos para la primera, pero se recuerdan que siempre tenemos que saldar en la primera partida lo que está en el debe, en la segunda pasa al haber. Exacto. En la segunda partida lo que está en el debe, en la tercera pasa al haber. ¿Ya? Esa es la regla, esa es la norma. Que lo que aquí está en el debe, aquí pasa al haber. Lo que aquí está en el debe, aquí pasa al haber. Esa es la norma. ¿Verdad? Es un chivo un poquito más fácil. ¿Sí? Pero vamos a comenzar a ver esa parte. Entonces, caja y bancos. ¿Cuántas acciones dice que nos pagaron en efectivo? 5%. No. ¿Cuánto nos pagaron en efectivo? 300. 300 acciones. Hagamos primero ese cálculo. 300, ¿cuánto nos vale cada acción? 400. 400. Quiere decir que entonces están aquí pagadas. Si pueden observar aquí en nuestra tablita de cálculo en lo verde, 120,000. Son los mismos 120,000 que están aquí en caja. ¿Sí? Pero, Exacto. ¿cuánto fue lo que se quedó en caja? El 5% de eso. Entonces, vamos a ir aquí afuera y vamos a hacer nuestra anotación. Pagadas, 120,000. 120,000. En caja, solo 5%. Entonces venimos y decimos 120,000 por 0.05, que es igual a decir 5%. Enter. ¿Sí? Ahora bien, dejemos eso por ahí. Vic, disculpe una pregunta. Dígame, ¿Estos Chus. 6,000 no se le restan a caja principalmente? ¿No quedaría como 114? Para que cuadrara entre los dos los 120. ¿Cuál? 114 de cuál, Chus, perdone. De caja, Lic, por ejemplo, 114 caja y 6,000 los bancos, para que entre los dos cuadren los 120. No, porque bancos no solamente lleva 120, Chus. Bancos Está lleva el resto. especificando que 5%. Bancos lleva el resto. Le voy a explicar esto así de esta manera. Se supone que pagadas en efectivo, socios, fundadores, fueron 120,000. ¿Verdad? Voy a colocar aquí mejor. Pagadas en efectivo. Preferentes. Y comunes. Lo vamos a ir así para que se pueda entender mejor. ¿Cuántas nos pagaron los socios? Fueron 300. Va, 300 por 400. 400 quetzales. Nos pagaron 120,000 los socios. De las comunes, ¿cuántas se pagaron en efectivo? 400, Lic. No. Dice que 400 se pagaron y en efectivo fueron 300. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, venimos y decimos otra vez igual. 300 por 400 quetzales. ¿Verdad? Nuevamente tenemos 120,000 quetzales. Va. Entonces, aquí, total efectivo. Sumamos 120,000 más 120,000
nos da, en realidad, lo que nos pagaron en total en efectivo es 240. Pero dice que caja solamente tendrá el 5%. ¿Sí? Caja tiene 5%. Entonces decimos 240,000 por 0.05. Caja solamente tendrá 12,000 quetzales. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se va a llevar banco de esta diferencia que tenemos acá? 228. 228. ¿Cuánto? 228. Entonces, a 240 menos 12,000, los 228. ¿Sí? Entonces, aquí voy a quitar esto. ¿Cuánto le va a corresponder a la cuenta caja? A la cuenta caja le va a corresponder 12,000 quetzales. 12,000 quetzales. Bancos, ¿cuánto le va a corresponder a bancos? 228,000. Mobiliario y equipo. ¿Cuánto se pagó con mobiliario y equipo? 100 acciones. 100 acciones se pagaron con mobiliario y equipo. Entonces, mobiliario y equipo es igual a 100 por 400. Y pero esas 100 son de las 300 que otorgaron de primero, pero quedaron como que volando, pero lo pagaron como mobiliario y equipo. No, Exacto, pero no de las 300, sino de las 400 que perdón, se 400. pagaron, que solamente 300 fueron en efectivo y lo demás nos lo pagaron en mobiliario y equipo, o sea, sillas, mesas para reuniones, etcétera. ¿Verdad? Desde ahí. Entonces, Disculpe, dígame. pero yo creo que ahí solo hace mención de las acciones comunes, porque fueron 500. Entonces, a mi criterio, creo que Caja solo va a recibir la mitad porque no habla sobre las preferentes. No, no, pero los socios, cuando no nos dicen cómo pagaron los socios, ¿se recuerdan que Eso le se había entiende, explicado digamos. en la clase anterior? Cuando los socios no indican cómo pagaron, se asume que fue en efectivo. Efectivo. Ah, bueno. Ajá. Igual aquí se Salvo- incluyen las preferentes como las comunes. Exacto. Por eso acá yo tengo preferentes, 300 por 400. Comunes, 300 por 400. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí, mobiliario equipo, 100 por 400. Entonces, veamos, mobiliario equipo tiene 40,000. Ahora, veamos esta situación. Voy a agarrar esto porque necesito tener solamente este elemento acá. Y acá necesito sumar. Entonces, voy a volver a copiar. Igual suma. Bueno, voy a sumar esto que está aquí. Y me está dando 280,000 quetzales. ¿De dónde? ¿Con qué tiene que cuadrar eso? Con esto que está aquí. Pagadas. O aquí en nuestro cuadrito de resumen. Pagadas, 280,000. Pagadas, 280,000. Con eso tiene que ¿Por qué cuadrar. 280? Porque nos pagaron 300 Mm, de los preferentes. Y de aquí, de las 500 que se registraron, solamente nos pagaron 400. 400 por 4, 160,000. Esos 160,000 que están aquí, fueron los que se dividieron entre caja, que es 120,000, ¿sí? Y mobiliario equipo, que es 40,000. 120 más 40, 280. 160,000. Sí. Estamos hablando solo de las comunes, porque las preferentes, lógicamente, nos las pagaron en efectivo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos 120,000 acá. Y esos 160
se dividieron en los 120,000, ¿verdad? Que nos pagaron en efectivo y en los 40,000 quetzales que nos pagaron con mobiliario y equipo. Ok. Es que tenía duda porque como dijo que iba a sumar todo, yo pensé que iba a sumar las tres cantidades de caja, bancos y mobiliario. Exacto, tiene que cuadrar con eso, Chus. Si puede observar, sumé 12,000 más 228,000 más 40,000 da 280,000. Sí, ya sé por qué no me cuadró, es que no le quité lo, el 5% a caja. Ahorita lo voy a- Ah, bueno. Pero se recuerda que ese 5% es sumando las dos cajas. Sí, sí, sí. Sumando las Ok, dos cajas. cabal. Si no, no le va a Sí, cuadrar. Ahora bien, ya salimos con el debe. Ya sabemos que cuadró. Vamos con el haber. El haber es más fácil todavía para poder cuadrar. Porque ahora lo que está aquí en el debe pasa al haber. Entonces, suscriptores de acciones preferentes. Suscriptores de acciones preferentes. ¿Qué cantidad vamos a tomar? La que está aquí. El total que está aquí. De las preferentes, ¿cuánto nos pagaron? Nos pagaron 120,000. Entonces, suscriptores de acciones preferentes igual a los 120,000 que tenemos acá. Suscriptores de acciones comunes. Suscriptores de acciones comunes. ¿Cuánto nos pagaron de las comunes? Solamente nos pagaron 400. 400 acciones por 400 quetzales cada una nos da 160,000 que está acá. Y le damos Enter. Y tenemos ya aquí 160,000. Sumamos y efectivamente 120 más 160 nos dan los 280. Los mismos 280 que tenemos aquí en nuestro cuadrito de resumen. ¿Sí? Ya terminamos el método de 3 partidas. ¿Cuál sería el valor que generamos nosotros en esta partida? ¿Cuál sería nuestro valor? Vuelve a ser valor inicio operaciones mi casita, ¿verdad? Ahora, ¿con cuántas acciones pagadas? 700. 700, exacto. 700 acciones ahora ya no suscritas, sino ahora pagadas. 300 preferentes y 400 comunes por 400 quetzales cada una. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos registrado ese valor. ¿Sí se comprende? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, si ya lo copiaron o quienes estén copiando, pues pueden terminar de copiarla, por favor. Porque ya de ahí nos iremos entonces ya a determinar ya los métodos de 2 partidas.
Bueno. Ahora bien, vamos a utilizar método, ya no de 3 partidas, sino vamos a utilizar método de 2 partidas. ¿Verdad? Vamos a utilizar método de 2 partidas. Por eso es importante que cuando vayamos a hacer todas estas operaciones, hagamos lo que inicialmente tenemos aquí. Porque vieron que este cuadrito es el que nos ha estado guiando de cómo tienen que ir cuadrando las partidas. La primera partida tiene que cuadrar con las creadas. La segunda partida tiene que cuadrar con las suscritas. Y la tercera partida tiene que cuadrar con las pagadas. Ok, solo voy a apuntar esto, Li, pero Bueno, ¿ya? listo, Li. Va. Entonces, ahora vamos con la segunda, con el segundo método, con el método de 2 partidas. Voy a colocar aquí afuera, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve ese método? Solamente voy a copiar formato. Igual aquí, para que no tenga esas dobles implicaciones. Bueno, veamos. Cuando estamos trabajando en un método de 2 partidas, la partida 1, ¿verdad? Tiene que registrar lo pendiente, ¿verdad? Lo que quedó pendiente, ¿verdad? De suscribir. Tiene que registrar lo pendiente de suscribir, ¿verdad? De igual forma, tiene que registrar lo que se suscribió de preferentes, lo suscrito de preferentes y lo suscrito de comunes. Eso hace la partida 1. Registra lo pendiente por suscribir, la diferencia, lo que se suscribió de las preferentes y lo que se suscribió de las comunes. Nos vamos a ir para acá y vamos a ver los cálculos. Nos va a seguir sirviendo esa tablita de resumen que tenemos al inicio. Entonces, ¿qué quedó pendiente de suscribir? Quedó pendiente de suscribir. Comunes. ¿Preferentes o comunes? Comunes 200. 200. ¿Verdad? Tenemos 200 pendientes por suscribir de comunes. Entonces, acá, la cuenta que solamente registra lo creado, pero más no lo suscrito, ¿qué son? ¿Qué cuenta registra lo creado?
Acciones por suscribir, Ajá. comunes, ¿sí? Bueno, entonces quedamos acciones por suscribir comunes. ¿En dónde encontramos esas? Las tenemos aquí arriba. Dice que son 200 acciones, ¿verdad? 200 acciones por 400 quetzales nos dan un valor de 80,000. Entonces, acá abajo, acciones por suscribir comunes quedaron pendientes 80,000 quetzales. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, lo que quedó pendiente de suscribir. Ahora lo que se suscribió, ¿verdad? Suscriptores de acciones preferentes. Porque primero van preferentes. Suscriptores de acciones preferentes. ¿Cuántas acciones preferentes se legalizaron? Se 300. registraron. 300, ¿verdad? Entonces, ¿eso es igual a cuánto? 120,000. 120,000 quetzales. Ahora bien, venimos hacia acá y ahora decimos suscriptores de acciones, ¿verdad? Comunes. Ahora acá, ¿cuántas acciones comunes se legalizaron? 500. Con un valor de 400, que es 400. igual a los 200,000. 200,000. Exacto. Ya tenemos ese primer valor. ¿A qué lo tenemos que cargar? Porque como está saliendo a la luz la empresa, entonces, ¿a qué tenemos que cargar? Pero abonar. ¿Qué cuenta está soportando ahorita en el pasivo la creación de la empresa? Capital autorizado. Exacto, capital autorizado. Entonces, capital autorizado es la suma de los 80,000 más los 120,000 más los 200,000. Y eso nos da un total de 400,000 quetzales. ¿Verdad? ¿Y por qué esos 400,000 quetzales? Porque al final vuelven a ser, como estamos en el método dos partidas, entonces la primera partida tiene que registrar el capital autorizado, cómo está integrado. ¿Verdad? Entonces acá yo diría valor. Solamente voy a copiar esto solo para poder ver una parte. Valor, inicio de operaciones mi casita con ¿cuántas acciones? ¿Cuántas acciones preferentes se suscribieron? 300. 200. Acciones preferentes suscritas. ¿Cuántas acciones comunes? 500. Y pendiente el de suscribir, 200. 200 acciones comunes. Por 400 quetzales cada uno. Ahora, ¿sí se entiende cómo, por qué el registro de ellos quedó así? Pueden copiarla, por favor. Ok, O gracias. o si la están haciendo juntamente conmigo, no hay ningún problema.
Lick, en este caso de la primera partida por el método de dos partidas, siempre tienen que cuadrar de acuerdo al capital, la primera partida. Siempre tienen que cuadrar al capital. Ahí sí que como dijo usted las pasadas, para anotar el chivito y para llevarlo. Claro, siempre. Siempre será así. Gracias, Lick. Bueno, ya podemos continuar con la partida 2, perdonen. Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, entonces ahora vamos a la partida 2. ¿Se recuerdan que aquí en el método de dos partidas, la partida 2, ¿a cuál partida se parece del método de 3? A la 3. Exacto, es la 3. Exacto. Entonces, vamos a volver a registrar caja, bancos, ¿verdad? Mobiliario y equipo. A suscriptores de acciones. A suscriptores de acciones comunes. Voy a abrir un poquito más de esto. Bueno, le voy a quitar la negrilla de esto. Bueno, ya estamos. Caja y bancos va a llevar ese 5% que está aquí, 12,000, ¿verdad? Que ya sabemos de dónde salió. Entonces, caja llevará 12,000. Bancos llevará los 228,000. Inmobiliario equipo llevará los 40,000. ¿Verdad? Suscriptores de acciones preferentes, estamos hablando de lo que se suscribió, lo que se legalizó. Eso está aquí. Preferentes, legalizados 120,000 quetzales. Ahora, comunes, legalizadas, 200,000. ¿Verdad? Y ya tenemos ese valor. Vamos a copiar formato porque es más fácil. Y volvemos a tener, ¿verdad? Acá, 280,000 quetzales. Que es lo mismo que está acá en la 3, ¿verdad? Y la explicación sigue siendo la misma. El valor sigue siendo el mismo valor que tiene la partida 3, porque es la misma, ¿verdad? La única que varió fue la partida 2, que la partida 2 resumió la 1 y la 2, digamos, de esa manera. Lick, perdone. Dígame, Tony. En suscriptores de acciones preferentes y comunes, no cuadraría, porque 200 más 120 serían 320. Perdón, aquí son 160. Exacto. Tiene toda la... Gracias. Son las 160. Que estamos registrando lo pagado, perdón. Voy a colocar aquí una nota. Revisar. Se está registrando lo pagado en ambos. Gracias, Tony, muy amable. Para servirle. Bueno, ahora sí ya estamos. ¿Estos archivos los están descargando ustedes y los tienen en sus computadoras? Sí, Lick. Ah, bueno. Sirven bastante, sirven bastante. Dígame. Va. Vamos a ir a la última partida. El método de una partida. ¿Sí? Voy a copiar solo formato de esto. Bueno. Método de una partida. Bueno. Aquí resumimos todo en este método.
¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a copiar la primera parte de la partida 3 y de la partida 2. Esa primera parte será copiada generalmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar por un primer punto, ¿verdad? Que es caja. Entonces, cuando yo digo que tendrá que copiarse la primera parte igual, es esta primera parte. ¿Sí? Entonces, caja, que recibe nuevamente los 12,000 quetzales. Ahí está. Bancos, que recibirá los 228. ¿Sí? Mobiliario de equipo, que recibirá lo de mobiliario de equipo, que son 40,000 quetzales. Hasta ahí, pues estamos muy bien, porque estamos copiando lo de la tercera partida. Ahora bien, o si lo estamos haciendo así solamente con una, ya sabemos de dónde salen nuestras cantidades, ¿verdad? Para continuar, porque como en este método pues hay más, ahora tenemos que registrar, escuchen bien por favor, lo pendiente. Ahora tenemos que registrar las dos cantidades pendientes, 80,000 y 40,000 quetzales. ¿Sí? Tenemos que registrar esas dos pendientes. Entonces, acá, ¿qué cuenta sería la que tendríamos que colocar ahí, perdonen? Acciones por suscribir comunes. Entonces, acciones por suscribir comunes. ¿Cuánto tiene esas acciones por suscribir comunes? Nos vamos hacia 80,000. arriba y vemos que esas acciones por suscribir comunes tienen 80,000 quetzales. ¿Sí, verdad? ¿Tiene 80,000 o tiene 40,000? Tiene 80,000. Enter. Ahora bien, ahora, ¿qué es con las otras? ¿Verdad? ¿Serán acciones por suscribir o serán las que están pendientes de pago? Las pendientes. Pendientes de pago. Son las pendientes de pago, porque las que están pendientes de suscribir ya las tenemos, que eran 280,000. Ahora las que están pendientes de pago. Entonces, le voy a colocar aquí una nota, pendientes de suscribir o legalizar, ¿verdad? Ahora acá, suscriptores de acciones, ¿qué son comunes o preferentes? Son comunes. Comunes. Ahora estas, nuevamente le voy a colocar su nota y es las que quedaron pendientes de pago. Estamos. Y esas las tenemos aquí arriba. 40,000. Pendientes de pago. 40,000. ¿Sí? Vamos a verificar, por favor, porque vamos a verificar ese valor y nos vamos a colocar aquí. Y le voy a decir suma. Y vengo y sumo esta parte. 400,000. Exacto, estamos. Ahora, ¿a qué la vamos a cargar al lado del pasivo? Capital autorizado. Exacto, capital autorizado. Y entonces el capital autorizado sería la suma de 12,000 más 228 más 40,000 más las que quedaron pendientes de registrar más las que quedaron pendientes de pagar. 400,000 quetzales. ¿Verdad? Ahora, el valor, solo voy a copiar una parte de este valor porque lo vamos a arreglar, ¿verdad? Valor, inicio de operaciones, mi casita S.A.
Ahora ya desglosamos cómo queda esa parte, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo quedaría? 300 acciones preferentes, 700 acciones comunes, pagadas 300 preferentes y 400 comunes, ¿verdad? Y ya tenemos finalizado nuestro punto.